En Colombia se aprobó una de las reformas laborales más ambiciosas de los últimos años. Esta nueva ley promete proteger al trabajador. Sin embargo, en el sector productivo se encendieron las alarmas y los empleadores afirman que este es un gran desafío económico. Fue aprobada la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Como usted ya lo decía, fue una victoria contundente para el Ejecutivo, pues en todos los artículos en los que había alguna discordia le ganó el pulso de forma mayoritaria a la oposición. En un contexto de reducción del desempleo y promesas de mayor estabilidad para los trabajadores, surge una fuerte preocupación entre los empresarios. ¿Podrán las compañías absorber el aumento de los gastos de contratación, recargos nocturnos y dominicales que ahora exige la ley? ¿Existen beneficios para los empresarios? Las respuestas a estas preguntas marcan hoy el pulso del debate económico y social en el país. La reforma laboral en Colombia ha sido presentada por el gobierno como una apuesta para dignificar el trabajo y garantizar mayor estabilidad a los empleados. Si bien esta tuvo un gran apoyo por parte de la ciudadanía, los empresarios manifestaron su preocupación frente a la sostenibilidad de los negocios. La encuesta consultó por las decisiones que han tomado las empresas para enfrentar el encarecimiento de los costos laborales. El 24% dijo que ha hecho ajustes de horarios. Reducir turnos nocturnos, dijo el 19%. Reducir o congelar planta de personal, el 18%. Aumentar inversiones en automatización, el 14%. No contratar personal, el 13%. No contratar aprendices y pagar la multa, 9%. Estimular ventas virtuales, el 9%, y cerrar el negocio o parte de él, el 5%. A pesar de esto, la nueva reforma ya es una realidad y las empresas deben adaptarse. Más allá de las preocupaciones, hay caminos concretos para implementarla, pero primero veamos cuáles son los cambios clave que los empresarios deben tener en cuenta para cumplir con la ley. Los principales cambios que nos trajo la reforma laboral son modalidad de contratación. Ya hoy se prioriza la contratación mediante un contrato de trabajo a término indefinido. Nos cambia la duración del contrato de trabajo a término fijo. Ya no se puede prorrogar de manera indefinida. La duración máxima de estos contratos de trabajo a término fijo va a ser de 4 años y posteriormente se podrá convertir en un contrato de trabajo a término indefinido. Es decir, que toda la reforma laboral nos lleva a que la contratación del personal sea mediante contratos de trabajo a término indefinido. Nos cambia la forma o el tipo de contrato de aprendizaje y ahora los aprendices SENA tendrán derecho a todos los derechos laborales como si fuesen un trabajador más. Trae unas nuevas obligaciones para los empleadores, conceder unas nuevas licencias para asistencia a médico de urgencia, para asistir como padres o como acudientes de nuestros hijos. Ya esas licencias son obligatorias concederlas. Nos trajo cambios en la jornada diurna y nocturna. Ya la jornada nocturna comenzará a partir de las 7 de la noche y no de las 9 comenzará hoy. Este cambio se va a dar a partir de diciembre de este año. Nos trajo también cambios en el porcentaje de la remuneración de los dominicales y festivos. Nos trajo también cambios, por lo menos priorizando el tema de la contratación para los trabajadores que estén vinculados a través de plataformas digitales. Ya hoy pues nos está obligando al empleador a contratarlos mediante contratos de trabajo. Y también nos trajo la posibilidad de vincular y pagar seguridad social por días para trabajadores por tiempo parcial. Es muy importante que las empresas hoy comiencen a revisar, uno, el tipo de contrato que tienen. Si tienen contratos de trabajo a término fijo, pues revisar, porque en 4 años esos contratos se les convertirán en contratos de trabajo a término indefinido. Revisar los contratos de trabajo por hora labor, porque la reforma también nos trajo la indicación de cómo debe ser el contrato por hora labor. También deben de revisar el tema de los horarios. Recordemos que desde el 2021 se expidió una ley que nos está cambiando la jornada de trabajo. Nos vamos a llegar a 42 horas semanales. Entonces la recomendación para los empleadores o para los empresarios es revisar todo este tema para saber si están cumpliendo o si a mediano o corto plazo deben de hacer algunos ajustes. También uno de los cambios que trajo la reforma era el debido proceso para despedir a un trabajador o para sancionar mejor. Entonces, este debido proceso hay que ajustarlo dentro del reglamento interno. También una de las recomendaciones es revisar todo el aspecto legal del reglamento interno para saber si está cumpliendo
o en el caldo que nos trajo la reforma laboral. Y la pregunta que se hacen en el sector productivo es, ¿cómo se aplican estos ajustes a la cotidianidad? Los empresarios han estado atentos a lo que significa esta nueva normativa e identifican los retos más inmediatos para su implementación. La oposición había rechazado la reforma, asegurando que afectaría en mayor medida a las microempresas y que aumentaría el trabajo informal. Sin embargo, se trata de una de las victorias más importantes para Petro, junto con su reforma tributaria y pensional. Penalco, a nivel de Presidencia Nacional, realizó una encuesta con una base muy amplia de participantes en la que se detectó que entre el 18 y el 34% va a ser, digamos, la afectación o el mayor costo laboral para las empresas. Cuando digo esto es que hay empresas que trabajan solo los fines de semana, tienen horarios extendidos, trabajan días de fiesta y tienen una cantidad de actividades que están en horas distintas a las horarios normales, y esa cifra las va a afectar un 34%. Pero hay otras empresas, por ejemplo, que trabajan los horarios normales, las 8 horas del día, son mayoristas, entonces eso, la afectación es un poco menos, puede estar entre el 18 y el 20%. Según los resultados de esa encuesta también se habla que el 52% de los empleados consultados afirman que no van a aumentar su número de empleados, su planta de personal en este segundo semestre. Y eso es preocupante porque el segundo semestre es la época más comercial del año, pero también dice el 35% que va a disminuir el número de empleados. También es preocupante y peor aún. Y solo el 13% dicen que van a mantener o van a contratar más personal. Hablo de todo esto para decir del nivel de preocupación que generan los empresarios esta situación, pero lo más impactante está para las pequeñas y microempresas, que son las que están todavía en el proceso de apenas saliendo de la informalidad. Entonces estamos desinformalizando el empleo. Eso es lo que hace muchas veces esta reforma. La empresa grande no va a suceder eso porque tiene músculo, porque tiene capacidad. Hay una situación complejísima en el tema de pensiones. Estaban descompensadas las pensiones en el país. Y si se desinformaliza el empleo y no se hace aporte a pensiones, la gente no va a aportar, la brecha va a ser mayor. Y si no vamos muy lejos, ustedes saben que el 55% del empleo en este país es informal, y el empleo informal es el que no paga prestaciones. Entonces, con esta reforma lo que debimos haber propendido total y absolutamente era cómo captamos ese empleo informal, cómo le damos posibilidades con unos auxilios, con unos apoyos, algunos incentivos que ayudaran a que esos informales generaran más empleo, se formalizaran y aportaran a todo este tema de pensión y de salud, que es una brecha muy grande que tenemos en el país. Y los retos son muy grandes. Yo creo que lo que han hecho los empresarios y están pensando es fortalecer los canales de venta virtuales, ventas en línea, y que no van a reemplazar colaboradores. Van a modificar, por ejemplo, los horarios laborales, van a haber procesos de automatización, se van a reducir, por ejemplo, turnos, también puede pasar eso. Entonces, esos son los retos. El comercio, el empresario, que se vuelve imaginativo y tiene que ver cómo le hace frente a esos mayores costos. Y son con esos mecanismos para ver cómo puede evitarse esos costos adicionales que le genera la reforma laboral. Cuando una reforma laboral se dice es cómo nosotros generamos más empleo, cómo hacemos que entren más trabajadores a la torrente laboral del país. Pero mire que esto antes es un contrasentido. Antes los empresarios están buscando es cómo desincentivar esa oportunidad de generar empleo, porque ese costo adicional los vuelve incompetentes en el mercado. Entonces, de pronto eso va a resultar un poco, en el término un poco popular, peor el remedio que la enfermedad. Ojalá que no sea así. Después de la pausa veremos qué incentivos contempla la reforma laboral para los empresarios. Según cifras de Fenalco y Acopi, los costos de las nóminas podrían aumentar entre un 18 y un 34% en los próximos años, especialmente en sectores que dependen del trabajo nocturno y dominical, como el comercio, el turismo o los servicios de salud. Aunque esto genera preocupación, la misma reforma también contempla subsidios, incentivos fiscales y medidas para simplificar procesos que finalmente benefician a las empresas. La reforma realmente fue resultado de los afanes, del afán de la meta política, más que la meta jurídica o pensando en el mercado laboral en Colombia. La reforma podrá tener algunos componentes novedosos o prácticos o incluso incluyentes. Sin embargo, en este momento el mercado laboral no está destinado para una propuesta económica tan agresiva. Sin embargo, algunos expertos consideran que la reforma sí incentivaría la contratación formal al reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas con la posibilidad del pago de cesantías de manera mensual. Creo que eso también va a ser muy positivo
para empleadores y para trabajadores, y va a incentivar la contratación laboral, porque básicamente te alivia la carga de tener que consignar las cesantías por un momento, en un momento determinado. Para las empresas, disminuir la carga, porque mes a mes vas internalizándolo en tus costos y no te va a afectar los flujos de caja que te afecta el primer trimestre del año. La reforma laboral también trajo unos beneficios. Uno de ellos es el Crea Empleo. Esta reforma nos dice que para aquellos empresarios que creen nuevos empleos, contratando mujeres, jóvenes o contratando personas mayores de 50 años, tendrán un beneficio que será por 6 meses durante el tiempo que tengan vinculado a estas personas. También trae un beneficio que, a pesar de que ya estaba, trae beneficios tributarios, y es porque con la reforma laboral se estableció que se debe contratar, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengamos, personas en condición de discapacidad. Tenemos que recordar que si las empresas tienen trabajadores que tengan una condición de salud especial, que estén calificados ya que con condición de discapacidad o en condición de discapacidad, pues podrán acceder a un beneficio tributario que es deducirse el 200% de lo que pagan como salario en la declaración de renta. Este es como los mayores beneficios que trae la reforma. Siento que esta reforma lleva al empresario a tomar ciertas medidas para ser mayor productivo, para ser mucho más rápido en su producción y que le pueda generar, tal vez, digamos, minimizar el impacto de la reforma. A pesar de que no puedo obtener beneficios, sí puedo llegar a ser muy eficiente, a tratar de ser muy eficiente para que esa reforma no me impacte. Más allá de las obligaciones, la reforma también trae incentivos que buscan equilibrar la balanza. Ahora bien, es necesario entender cómo estos incentivos llegan a las empresas y si logran compensar los costos de la reforma. Los incentivos son interesantes, claro está, pero están muy condicionados. Necesitamos un incentivo mucho más directo, que la gente los pueda valorar inmediatamente. Y es perfecto, yo no empleo más, voy y me descuento de mi nómina, ese para fiscales que pagué. Voy y me descuento de mi nómina, descuento del índice comercial que tengo que pagar. Entonces, yo creo que una mezcla entre eso, un apoyo financiero, un apoyo en impuestos locales, un apoyo en impuesto predial, un apoyo en impuesto de renta, todas las formas que sean incentivo y apoyo y ayuda. Claro que sí, con un mínimo necesario, porque yo creo que una empresa grande que ya tenga el músculo financiero, yo creo que tampoco no alcanza el dinero, pero empresas de microempresas, familiempresas que están en proceso de formalización, sí se les puede dar un auxilio, y yo creo que así como se gasta plata en tantas cosas, esta sería una buena inversión en aras de mantener el empleo y sobre todo mantener el empleo formal, que es lo más importante. Yo sí veo unos beneficios sociales, claro está, pero nada que le signifique un sobrecosto a un empresario lo va a beneficiar. En el concepto general de la reforma laboral se busca eso y pretende eso, beneficiar, pero más que al empresario, beneficiar un poco a la sociedad, al trabajador que no tiene acceso al trabajo. En la filosofía es muy bonito, pero el beneficio para el empresario no lo veo muy prematuro decir en qué lo pueda beneficiar. Ya volvemos con más Red Empresarial. A pesar de estas medidas, persisten retos importantes. Las nuevas disposiciones sobre los contratos a término fijo, el aumento de los recargos dominicales y la mayor carga administrativa podrían convertirse en cuellos de botella para muchas empresas, especialmente las micro y pequeñas. Aunque Fenalco aseguró que más de 60 empresas cerraron en los primeros 3 meses de vigencia de la reforma laboral, no tiene a su disposición los nombres de las mismas ni una referencia que permite identificarlas. Darles un poco de cartilla a empresarios. Acopia el gremio de las pequeñas empresas considera prematuro atribuir estos efectos a la reforma laboral, pero advierte que los empresarios están más cautelosos a la hora de contratar. Todo lo que es la pedagogía, el pequeño, mediano, de pronto no asimila rápido eso. Tiene que Fenalco en eso es absolutamente acucioso. Nosotros tenemos un área de formación, de capacitación y tenemos especialistas para que de una manera pedagógica, clara, concisa, le diga al pequeño, al mediano empresario o al empresario que va a estas charlas
a los encargados de recursos humanos cómo es la manera de implementación de la reforma para que sepan a cada uno de ellos, de acuerdo a su sector en el que se desempeña, cuál va a ser ese costo y cuál va a ser esa incidencia en su empresa. Las inquietudes son todas, que cómo implico, que me va a impactar, que yo trabajo tales jornadas, que yo no trabajo de noche pero trabajo los fines de semana, que yo no trabajo los domingos pero yo me duermo a las 4 de la mañana. El banco representa 23 sectores y 43 subsectores. Imagínense todas las inquietudes y las particularidades de cada sector por la connotación del negocio y por cómo maneje sus jornadas laborales. Entonces, en base a todas estas preocupaciones que FENALCO hace, talleres, foros, formación, invita a especialistas y con plastilina se le explica al empresario cuál es la implicación, por la importancia de estar agremiado y por la importancia de FENALCO, porque un comerciante muchas veces solo no puede, pero con la ayuda de nosotros que tenemos esa función de representar, de acompañar, de defender, de ayudar a crecer al comerciante o al empresario, pues tenemos razón de ser. Esta es una realidad. Hoy por hoy en el mundo la tendencia es que se está buscando que el trabajador tenga calidad de vida. Eso es muy bonito en los países desarrollados, donde todavía hay un nivel de competitividad. Llegar a nosotros a tener una reforma laboral o una jornada laboral pretendiendo hacerlo con los países anglosajones, o Francia, o no sé, o Alemania, son países que nos llevan 500 años, y en industria, y en comercio, y en niveles de competitividad están muy, muy lejos. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero esta reforma se hizo simplemente para garantizarle mejores beneficios a los que trabajan hoy. Pero si el 55% no están trabajando, no tienen salario, no están dando una nómina. Entonces, yo sí creo que muy bueno reivindicar los derechos de los trabajadores. Lo apreciamos muchísimo y lo alabamos, pero tenemos con qué. Cuando precisamente, como hablábamos ahorita, mucho pequeño empresario se está devolviendo de la formalidad a la informalidad. Los comerciantes tienen preocupaciones muy concretas sobre cómo implementar estos cambios y mantenerse competitivos. Es importante hacer eficientes a las empresas por medio de la flexibilización de los entornos, la especialidad de las áreas de trabajo y el bienestar como una inversión. Y más allá de las inquietudes, ¿cómo pueden las empresas transformar estas exigencias en oportunidades de crecimiento? La recomendación que le podemos hacer a los empresarios es: número 1, cumplir con todo el tema normativo. 2, aplicar a estos beneficios. Obviamente, si cumplimos con las condiciones para acceder a esos beneficios. 3, flexibilizar las jornadas de trabajo. También una recomendación es optimizar la producción o el tiempo de los trabajadores, aplicando indicadores de desempeño y también tratando de buscar o generar algunos incentivos para que este trabajador sea más productivo. Pienso que no deberíamos de tenerle temor a la reforma. Sí traen unas obligaciones o unas cargas para los empresarios que posiblemente algunos sectores sean más afectados que otros, pero no es para tenerle temor, sino más bien optimizar nuestros recursos para evitar incurrir de pronto en un incumplimiento de lo que nos trae la reforma o poder evitar que nos impacte negativamente. La reforma laboral es un cambio profundo que exige ajustes, pero también ofrece oportunidades. Más que temerle a la ley, el reto para los empresarios es anticiparse, planear y aprovechar los incentivos que ya existen. Solo así será posible convertir una obligación en una ventaja estratégica para las empresas y a su vez en una mejora real para los trabajadores. Gracias por acompañarnos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y a quienes nos ven por redes sociales, no olviden seguirnos y compartir este contenido a través de las plataformas digitales.